Buenas tardes, hoy vamos a hablar acerca de la función exponencial natural. La, entre la función exponencial natural, vamos a hacer un recordatorio, vamos a ver un poquito acerca de la fórmula de interés, la interés compuesto, que, que se tocó en el tema de la función exponencial. Dice que el capital que se espera va a ser igual al capital inicial 1 más la tasa de interés dividido n, que es la tasa de periodo por año, y esto va a tener un exponente que va a ser n multiplicado por t. Entonces, supongamos, eh, ya que esto se ha estado trabajando, eh, vamos a tener algún ejemplo donde vamos a aplicar este tema. Entonces, vamos a poner, suponga que se invierte en 10,000 quetzales a una tasa de interés del 12%. Ahora aquí nos pregunta, encuentre la nueva cantidad del capital después de un año. Si el interés se capitaliza cada 3 meses, cada mes, semanal, a diario, cada hora y cada minuto. Entonces lo primero que vamos a hacer es ponerle los valores a cada variable acá. En este caso el capital inicial va a ser igual a 10,000 quetzales. También vamos a tener que el tiempo, en este caso pues inicialmente vamos a poner que el tiempo va a ser 1, y, y la tasa de interés, que como es el 12%, va a ser 0,12. Entonces esto lo vamos a sustituir en nuestra ecuación, donde dice que A es igual a P, pero P serían los 10,000 quetzales. Solamente vamos a agregar la cantidad multiplicado por 1 más la tasa de interés, que es 0,12, dividido dentro de n. Y acá nos dice nt, pero estamos diciendo que el tiempo va a ser un año. Entonces solamente vamos a poner el n porque ya se sabe que el tiempo es 1. Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer solamente es ir cambiando los valores, porque n es el periodo en años. Por ejemplo,
N, si hablamos de 3 meses, ¿cuántos 3 meses hay en un año? Van a ser 4. Si hablamos mensual, ¿cuántos meses hay en el año? 12. Semana, 52. Día, 365. Horas son 8760. Y minutos serían 525.600. Eso es en el periodo de un año. Entonces vamos a ir sustituyendo los datos. Por ejemplo, en primero hablamos de trimestre y vamos a sustituir esto acá, que el capital alcanzado va a ser 10.000. 1 más 0.12 dividido dentro de 4 y con exponente 4. Entonces vamos a sustituir estos datos en nuestra calculadora, que va a ser 10.000, 1 más 0.12 dividido 4 y aquí exponente 4. Entonces el capital alcanzado en utilizando que es, este tiempo del trimestre, en un año se alcanzaría a tener 1125.51 aproximadamente. Ahora si miramos mensualmente, entonces solamente cambiaríamos el dato aquí, que sería 12 en este caso, y el exponente de igual manera sería 12. Entonces cambiando solamente estos datos, a mí me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar, si el interés es mensual, el nuevo capital alcanzado va a ser 1126.82. Solo, perdón, creo que aquí no, solamente puse 10.000. Solo puse 1000, es 10.000, disculpen. Sí, exactamente. Entonces aquí, ¿cómo se llama? Sería 11.268.25 sería en este caso. Y en el anterior pues sería, solo lo voy a poner así con los datos exactos para que así nos quede lo más aproximado posible. Aquí va a ser 11.255.09. Como lo había aproximado aquí, por eso lo volví a hacer. Muy bien, eso es trimestral, mensual. Ahora lo vamos a hacer en semana. En semana, nuevamente copiamos los datos, que va a ser 10.000. Aquí va a ser 1 más 0.12. Y en este caso, pues, ¿cuántas semanas tiene un año? La semana tiene 52 semanas un año. Entonces vamos a sustituir estos datos aquí. La cual me quedaría un nuevo capital alcanzado de 11.273.40. Lo siguiente sería día. Nuevamente 10.000. 1 más 0.12, solo que en este caso, en lugar de poner 52, vamos a poner 365. Y aquí de igual manera 365. Lo cual nos quedaría como resultado 11.274.75 aproximadamente. Y el siguiente sería hora.
Si el interés fuera por hora, 10.000, utilizando las horas, entonces nos va a quedar 0.12. ¿Cuántas horas tiene un año? Pues tiene 8.760. Lo mismo que colocaríamos acá. Y el dato es 11.274.96 aproximadamente. Y por último, lo que nos estaba pidiendo el problema es de que lo encontremos cada minuto. Entonces, si es cada minuto, nuevamente utilizamos la ecuación 10.000, 1 más 0.12. ¿Cuántos minutos tiene el año? Pues tiene 525.600. Lo mismo que colocaríamos en este caso, en este exponente. Muy bien, entonces vamos a revisar cuánto nos quedaría en nuestra calculadora. Sería 525.600. $525.600, lo cual nos quedaría como resultado 11.274.97 aproximadamente. Entonces esto pues se va utilizando en cada para ir obteniendo el capital inicial. Como en este caso pues estamos hablando de un tiempo de un año. Ahora les quiero comentar que cuando se está hablando de un año, pues podemos tener que cada vez se va a ir aproximando, si utilizamos medidas más pequeñas, cada vez se va a ir aproximando a infinito. Entonces, ¿qué pasaría si esto fuera un capital continuamente? Pues utilizando la misma ecuación anualmente, pues vamos a colocar esto, 1 más 1 partido n elevado a la n. En este caso, si estamos haciendo que el capital inicial es 1, si la tasa de interés es 1 y el tiempo es 1. Entonces nos quedaría esta expresión. Ahora, si nosotros ponemos que n vale 1, 10, y podemos ir poniendo cantidades grandes, por ejemplo acá pongamos 10.000 para ir cambiando de valores. Aquí vamos a poner 1.000.000. Entonces el resultado de esta expresión que acabamos de colocar acá nos va a quedar lo siguiente. Por ejemplo, cuando es 1 es 2, cuando es 10 es 2.59, cuando ya es 10.000 nos va a quedar 2.71, 81, 45.93, y cuando en este caso tenemos 1.000.000, tenemos 2.71, 82, 80.47. Entonces cada vez que el n o el n se aproxime a un infinito positivo, esto se va a aproximar a un número que es constante. En este caso el número constante va a ser e, que aproximadamente es 2.71.828. Esto solamente es cuando n tiende a infinito positivo. Entonces ahí es donde surge la definición de la exponencial natural. La función exponencial natural se va a expresar de la siguiente manera: fx es igual a e elevado a la x, cuando x es un número real. Entonces ya sabemos de que este es un valor fijo, un valor constante,
y pues este es el que no va a cambiar. Anteriormente, cuando vimos funciones exponenciales, nos dimos cuenta que el valor de la base puede ir cambiando, puede ir teniendo diferentes eh, valores. Por ejemplo, aquí utilizamos 2 y puede ir cambiando porque aquí no hay una restricción, aquí utilizamos un medio, diferentes valores. Entonces, la base en una función exponencial puede ir cambiando, pero en la función exponencial natural es un valor que ya está definido y que en este caso se va a aproximar a 2.71828. Entonces, pues esto se graficaría de la misma manera que la función exponencial. Pues nosotros podemos tener varios valores. Igual vamos a tener una asíntota horizontal, la cual siempre va a ser el valor que esté sumando a la exponencial. Vamos a ponerle C. Este va a ser el valor que va a ser nuestra asíntota. Entonces, supongamos que yo tuviera vamos a graficar este que sería f de x es igual a e a la x. Vamos a asignarle valores a x, que va a ser menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces vamos a ver los resultados de nuestra función. Por ejemplo, si yo coloco la función exponencial natural, y vamos a poner el logaritmo natural, el exponencial natural, perdón, con la letra x, y vamos a comenzar desde menos 2 y terminar hasta 2. Entonces nos van a quedar los siguientes resultados. Cuando tengo 2 menos 2, nos va a quedar el resultado de 0.1353. Cuando tengo menos 1, tengo 0.3678. Cuando tengo 0 es 1. Cuando tengo 1 es 2.71, que es el número que tenemos acá. Y cuando tengo 2 va a ser 7.389. Entonces, a la hora de colocar estos datos en una tablita, pues vamos a tener nuestra gráfica. Vamos a colocar los valores de x y así vamos a ir graficando. Entonces aquí tengo menos 2, perdón, menos 1 y menos 2. Acá tengo 1 y 2. Y ya que los valores comienzan de 1 en adelante, vamos a ir que cada cuadrito va a valer 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 y 3. Entonces el primer valor nos dice a nosotros que cuando yo tengo menos 2 va a ser 0.13, va a estar muy cercano acá. ¿Se recuerdan de lo que dijimos? Que vamos a tener una asíntota horizontal, que en este caso va a estar en el valor que esté sumando a la función exponencial, que en este caso, como no hay nada, se representa como 0. Entonces la gráfica se va a acercar a ser 0, pero nunca va a tocar el 0. Entonces ya nos dimos cuenta que está en 0.13, es muy cercano a 0, pero no es ese valor. Acá sería 0.36, en 0 tendríamos 1, en 1 tendríamos 2.71, que estaría por acá, y en 2 tendríamos 7, que sería una gráfica que ya no nos alcanza por el espacio. Pero al final, pues nuestra gráfica va a quedar de esta manera. Se va a aproximar a ser infinito, a 0, pero no va a ser 0, y esto pues tiende a infinito en y. Entonces nuestro dominio, el dominio de esta función, siempre van a ser todos los reales, al igual que la función exponencial normal. Y el rango, pues va a ser de donde está nuestra asíntota hacia donde se dirige, que en este caso se aproxima a ser 0 y se dirige hacia más infinito. En este caso el 0 no se puede cerrar en corchete porque no va a ser 0, se va a aproximar a ser 0, pero no va a ser 0. Entonces, en el texto que nosotros utilizamos hay una gráfica que yo quiero que analicemos, y es la siguiente. Por ejemplo, aquí nos presentan una gráfica donde tenemos y es igual a e a la x,
cuando tenemos y es igual a 2 elevado a la x y cuando tenemos y es igual a 3 elevado a la x. Se puede notar la diferencia entre los exponentes, que en este caso 2 sería 2.71 y 3, pues ya tenemos la definición, y si ustedes se lo pueden observar, pues como 2.71 se aproxima a 3, pues la gráfica está muy cercana hacia el 3. Pero como les vuelvo a repetir, este ya es un valor constante. Ahora, con lo que nosotros estuvimos hablando anteriormente del interés compuesto, solo hice una previa. Si ustedes se dan cuenta, pues todo esto que nosotros tenemos acá, que es 1 más r partido n elevado a la n, cuando n se aproxima a infinito, dijimos de que este valor iba a ser el exponencial natural. Entonces nosotros podemos hacer la sustitución en nuestra ecuación que teníamos anteriormente, y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Que nosotros teníamos que el capital inicial era igual a P, el capital alcanzado era igual al capital inicial 1 más R partido N, y aquí tenemos el valor de N sobre T. Pues en este caso, pues asumiendo de que esto va a ser anual, pues todos estos valores que nosotros tenemos acá, si N se aproxima a datos muy pequeños, esto ya se puede sustituir acá. Por lo tanto, nuestra nueva ecuación va a ser igual a P multiplicado por la exponencial natural elevado a RT. Este va a ser en este caso la ecuación. Vamos a describir qué es cada dato de los que tenemos acá. A es igual a P E RT. En este caso P es el capital inicial, R es la tasa de interés, anual. En este caso esta se expresa en decimales. T es el número de años. Y por último, A es la cantidad o el capital alcanzado o la cantidad después de T años. Entonces podemos, ¿cómo se llama? Solo ir sustituyendo valores. Entonces yo quiero utilizar un ejemplo que da el libro. Bueno, este es el ejemplo que les comenté del libro de Zukovsky, que se llama Edición. Entonces, el capital inicial va a ser de $20,000. Y la tasa de interés, que es el 6%, lo vamos a poner en decimal, 0.06. Y el tiempo que nos lo están pidiendo aquí van a ser 5 años. Entonces, solamente de ir sustituyendo esto en nuestra ecuación, que va a ser 20,000 multiplicado por el exponencial natural, y esto elevado a R, que sería 0.06 multiplicado por 5. A la hora de sustituir estos datos en la calculadora, nos va a quedar que el capital esperado después de 5 años va a ser de 26,997.18. Ahora, les quiero comentar de que esta es una de las aplicaciones que tiene el exponencial natural. También hay una ley de la fórmula para decrecimiento o decrecimiento, que esta la voy a igual copiar y pues la ley de la fórmula de crecimiento o decrecimiento dice sea Q sub O el valor de una cantidad Q en el tiempo T de igual a 0,
y esto es que Q sub 0 es la cantidad inicial de Q. Si Q cambia instantáneamente a razón proporcional a su valor actual, entonces tenemos esta expresión. Si ustedes se dan cuenta, es muy similar a la que tenemos en el capital inicial, porque estos tipos de problemas se van a asemejar bastante, solo que se va a utilizar, se está utilizando como esto como generalidad, ya que esto se puede ir evidenciando los problemas que les voy a poner. Ahora voy a estar resolviendo algunos problemas que tengan que ver con esto, así para que ustedes lo vayan viendo. Solamente quería que tuviéramos esta ecuación y así vamos a ir resolviendo de una vez los problemas que nos plantea el texto. Entonces ahorita voy a ir resolviendo ya ejercicios del libro para que ustedes vayan viendo y recordemos esta ley porque la vamos a utilizar. Muy bien, lo primero que nos piden es lo siguiente. Nos piden que usemos la gráfica. Ya les expliqué cómo se grafica, solo es de sustituir datos. Entonces voy a utilizar un ejemplo nada más de esto porque ya lo hemos hecho antes y lo hicimos hace un momentito. Bueno, entonces la ecuación que voy a graficar es f de x es igual a e a la x más 2. Solo que en el libro dice más 4, pero yo voy a poner más 2. Bueno, entonces voy a ir sustituyendo datos. Voy a poner menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Los libros utilizan desde menos 3, pero usted puede graficar desde ese valor. Entonces, vamos a ir sustituyendo estos datos en la calculadora. Entonces, a mí me quedaron los siguientes. Por ejemplo, cuando tengo menos 2, me quedó 4.13. En el siguiente 4.36. 5. 6.71. Y por último 11.39. Entonces vamos a graficar esta parte para que ustedes puedan observarla. Y tengo menos 1, tengo menos 2, 1 y 2. Puse hasta aquí la gráfica porque obviamente nuestra asíntota va a ser 4 positivo, entonces ahí es donde lo vamos a colocar. Entonces vamos a poner nuestra asíntota punteada que está en 4. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Aquí estaría nuestra asíntota. Voy a marcar que aquí es 4, 3, 2, 1, 5, 6, 7, 8. Muy bien, cuando tenemos menos 2, acabamos de decir que nos quedó 4.13. Se aproxima bastante a ser 4, pero no es 4. Recordemos que esto se va a acercar hacia la asíntota. Cuando tengo menos 1, pues me quedo 4.36. Cuando tengo 0 me quedo 5. Cuando tengo 1 me quedo 6.71. Y este me quedó 11, que ya no me queda en la gráfica. Entonces solamente vamos a graficar esos puntos. Y esta prácticamente sería nuestra gráfica. Que nuestro dominio sería prácticamente el dominio y el rango. El dominio serían todos los reales y el rango sería desde 4 a más infinito. Y eso es lo que usted tiene que ir haciendo en todas esas partes, solamente ir sustituyendo datos. Ahora, en el siguiente párrafo, en el siguiente bloque. Bueno, aquí en la 5 y 6 nos dice si P dólares se depositan en una cuenta de ahorro que paga interés a razón de R% por año capitalizado continuamente, encuentra el saldo después de T años. En el problema número 6 a nosotros nos dicen que el capital inicial es 100
que la tasa de interés es 3.13 un medio y el tiempo es 10. Entonces es decir, sustituir datos aquí sería P, que sería P, E y RT. Sustituyamos datos, nos va a quedar 100 E. Bueno, en este caso R pues va a ser el valor que lo vamos a tener que dividir dentro de 100. Entonces vamos a utilizar este valor así. El cual nos daría como resultado 0.015. Entonces aquí vamos a poner 0.015 multiplicado por 10. Entonces a la hora de sustituir esto en nuestra calculadora nos daría lo siguiente. $116.18, y ese sería el capital alcanzado utilizando estos datos que nos acaban de dar. Ahora vamos a ver otro ejemplo. En este caso pues nos están pidiendo que despejemos para encontrar el porcentaje. Entonces voy a utilizar para que ustedes puedan ver cómo se resuelve el siguiente. Va a ser igual a P E RT. Entonces lo que nos están pidiendo aquí que encontremos es cuánto es el dinero invertido. Entonces lo que vamos a hacer nosotros pues es despejar el capital inicial. Entonces vamos a poner A y dividimos en ambos lados el exponencial natural con exponente RT, y ahí ya tenemos prácticamente despejado la P. Ahora vamos a sustituir. El capital alcanzado es de 15.000. Ahora nosotros vamos a sustituir el dato acá, que recuerden que necesitamos de que esto esté dado en punto decimal. Entonces va a ser 0.045 multiplicado por 4. Entonces a la hora de sustituir esto en la calculadora pues nos va a quedar 15.000 dividido 0.045 por 4, lo cual nos va a quedar que inicialmente se invirtió $12.529 con 0.5 aproximadamente, que eso sería lo que se invirtió. En la siguiente nos dice resuelva la ecuación. Utilizamos exactamente lo mismo de lo que hicimos en la exponencial natural. Entonces, como tenemos la misma base, solamente vamos a tomar los exponentes igualándolos en una ecuación lineal. Vamos a despejar. En este caso vamos a restar el 2x en ambos lados, y 3x menos 2x nos va a quedar como resultado de x. Entonces en este caso el x tendría el valor de menos 1. Igual en el caso del ejercicio número 14, que nos dice e a la x es igual multiplicado por x más e es igual a 0. Entonces lo que nosotros hacemos aquí pues es recordar un poquito de lo que hacíamos con la ecuación cuadrática. Vamos a igualar cada una de estas a 0. Ahora yo les voy a comentar. Si ustedes se recuerdan, cuando nosotros teníamos una función exponencial e a la x, solamente el e a la x, les dije que esto se iba a aproximar a ser 0, pero nunca iba a ser 0. Entonces, como aquí solo tengo e a la x, yo sé que esto se va a aproximar a ser 0, pero nunca va a ser 0. Por lo tanto, en este caso quedaría indefinido, pero aquí sí podemos despejar el x. Entonces, lo que vamos a hacer es restar en ambos lados la exponencial natural, y aquí nos queda el valor del x, que el x sería igual a la exponencial natural.
Ahora recordando un poquito acerca de los ceros de polinomio y todo lo que trabajamos en el capítulo 4. Acá nos dice encuentre los ceros de f de x. Entonces lo que vamos a hacer acá pues es utilizar los conocimientos de álgebra. Aquí tengo un factor común, el cual sería, bueno, el factor común nosotros lo podemos utilizar a nuestra conveniencia. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es pues es sacar o tomar como factor común e a la menos x y el x. Entonces esta expresión dividida dentro de esto nos va a quedar como resultado menos x. Y esta expresión dividida dentro de esta nos va a quedar como resultado más 2. Entonces lo que vamos a hacer es igualar cada uno de estos a 0. X es igual a 0 y menos x más 2 es igual a 0. Entonces ya hablamos de esto, que esto quedaría indefinido porque se va a aproximar a ser 0, pero nunca va a ser 0. Aquí ya tengo despejado el valor de x, x es igual a 0. Y aquí pues me quedaría despejar x, que sumamos en ambos lados del x y nos queda que x es igual a 2. Por lo tanto, los ceros de esta función va a ser 0 y 2. En la número 18 nos presentan la siguiente función. La voy a copiar. Y la siguiente expresión es esta. Entonces, como lo que nos están preguntando es encontrar los ceros, si ustedes observan bien, tenemos un factor común, que el factor común sería e a la 2x. Entonces, esta expresión dividida dentro de esto, nos va a quedar 2x al cuadrado, porque prácticamente lo que se cancelaría sería esto. Ahora, esta expresión dividida dentro de esto nos va a quedar 2x. Aquí nos quedaría 1 y aquí nos quedaría 2x. De igual manera que acá, ¿verdad? Son el mismo valor. Y esto, pues como lo que estamos buscando son ceros, lo vamos a igualar a 0. Ahora, si ustedes observan acá, pues yo puedo sumar estas dos expresiones, la cual me quedaría 4x más 1. Entonces, obviamente, esto, si esto con solo x va a quedar indefinido, pues va a quedar e a la 2x va a quedar indefinido de igual manera, pero aquí nosotros podemos utilizar una ecuación, tenemos una ecuación cuadrática para encontrar los valores de x. Entonces yo aquí puedo utilizar la ecuación de Vieta o factorización. Entonces usted puede, vamos a utilizar la ecuación de Vieta para recordarla. Entonces A tiene el valor de 2, perdón, B tiene el valor de 4 y C tiene el valor de 1. Entonces x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo esto dividido dentro de 2a. Haciendo sustitución de los datos, tenemos que b es 4, aquí nos va a quedar b al cuadrado, que sería 4 por 4, 16, menos 4 por 2 por 1, dividido 2 por 2. A la hora de multiplicar esto nos va a quedar 4 por 2 son 8, dividido dentro de 2 por 2 es 4, y restando los valores que están dentro de del radical, nos va a quedar como resultado aquí 8. Podemos utilizar, solo voy a hacer un poco más pequeño esto para que me alcance la operación al hacerla aquí mismo. Entonces lo que yo puedo hacer es sacar el valor o reducir esta cantidad, porque la raíz cuadrada de 8 es 2 raíz de 2 y el 4 lo podemos dividir en ambos lados. Entonces nuestro resultado va a quedar menos 1 más menos 1 medio raíz cuadrada de 2. Esta sería nuestra expresión. Entonces esos serían los ceros del polinomio. Entonces continuamos con... Muy bien. Acá nos presentan un problema de crecimiento poblacional de la India. Les quiero recordar esta ley de la fórmula de crecimiento. Entonces esta es la que vamos a utilizar en este momento, que nos dice que Q va a ser igual a la Q inicial y aquí R por T. Entonces
inicialmente nos están diciendo que India en el 1985 la estimación poblacional en India era de 766 millones. Solamente vamos a copiar esta expresión, recordemos de que la cantidad son millones, y ha ido creciendo a razón de 1.82%. Entonces aquí vamos a dividirlo dentro de 100. Y lo que nos preguntan es cuánto sería la población en el 2015. Bueno, el 2015 ya pasó, pero vamos a determinar aproximadamente cuánto es que fue. Recuérdense que el tiempo, pues, el tiempo inicial no era cero, comenzó en el 1985 y nos están viendo en el 2015. O sea que en este caso tenemos 30 años de distancia. Entonces no vaya a poner 2015 aquí porque no es que se utilice esa cantidad, sino que se utiliza entre la diferencia del dato inicial y el dato final. Entonces vamos a sustituir nuestros datos en la ecuación. En este caso aquí sería 30. Inicialmente tenemos 766 millones, recuérdense que son millones. Acá va a ser 0.0182 multiplicado por 30. Entonces a la hora de sustituir estos datos en nuestra calculadora, nos va a quedar como resultado que inicialmente se tenía que era aproximadamente, como le vuelvo a repetir, eso estamos dando datos aproximados. Inicialmente eran 766 millones, pero al pasar los 30 años se estimó que eran 1.322.37 millones de habitantes. Eso sería utilizando, como les digo, la ley de crecimiento. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Entonces dice el rastreador radioactivo de cromo 51 se puede usar para localizar la posición del planeta en una mujer embarazada. Es frecuente que el rastreador sea solicitado en un laboratorio médico si se envían ASU o unidades de microcurios. Entonces, debido a la desintegración radioactiva, el número de unidades ADT presentes después de T días está dado por, y nos dan la ecuación. Ahora acá dice si se envían 35 unidades de rastreador y tardan 2 días en llegar, aproximadamente a cuántas unidades habrá para la prueba. Y el inciso B nos dice si se necesitan 35 unidades para la prueba, aproximadamente cuántas unidades deben de enviarse. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es de que nos están dando el dato inicial. Entonces el tiempo nos está, la sub 0 va a ser 35 unidades. Y en este caso, pues el tiempo nos están diciendo acá que serían 2 días. Entonces en el inciso A, solamente vamos a sustituir A de 2 es igual a A sub 0, que dijimos que era 35. Y acá E elevado a menos 0.249 multiplicado por 2. Entonces vamos a ver cuántas unidades habrá para la prueba, que sería 35 y nos va a quedar como resultado que aproximadamente serían 36.30.3 unidades, que 33 se aproximaría que habrían para la prueba. Ahora en este caso en el inciso B dice si se necesitan 35 para la prueba, aproximadamente cuántas unidades deben de enviarse. Ahora para el inciso B lo que nos están pidiendo es
como el dato inicial, porque dice que si se necesitan 35, vamos a utilizar nuevamente esta expresión. A sub t, voy a copiar la ecuación que nos están dando, es igual a sub 0 y aquí nos dice que es menos 0.0249 t. Entonces en este caso pues nos están diciendo que si se necesitan 35 unidades para la prueba, entonces ¿cuántas se enviaron? Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es despejar el a sub o. Entonces dividimos en ambos lados esta expresión y en tiempo pues vamos a utilizar el mismo tiempo que se utilizó anteriormente. Entonces a la hora de sustituir esto en nuestra calculadora pues queda 36.8 aproximadamente de unidades que se necesitarían para que llegaran las 35. Muy bien. Y para terminar vamos a concluir con un último problema. Entonces voy a hacer el número 30, que dice el problema es el crecimiento de un guau, la longitud en centímetros de muchos peces comerciales comunes de años debe aproximarse con una función de crecimiento de, bueno, aquí está el nombre, no lo puedo pronunciar, que tiene la ecuación de la forma y nos dice que es f de t es igual a 1 menos b k menos t, donde a, b y k son constantes. Para el lenguado del Pacífico dice que a, y aquí nos están dando ya los datos, es 200, b es 0.956 y k es menos 0.18. Ahora nos preguntan, estime la longitud del lenguado después de 10 años de edad. Entonces el tiempo que nos están dando es de 10 años. Entonces vamos a multiplicar esto por 10. Entonces a la hora de sustituir esto en nuestra calculadora, nos va a quedar 1 menos 0.956 exponencial natural menos 0.18 multiplicado por 10. Y esto nos va a quedar como resultado 168.40. En este caso pues nos está dando el valor para encontrar la longitud en centímetros. Ahora dice, use la gráfica para estimar la máxima longitud alcanzable del lenguado del Pacífico. Entonces vamos a tener que hacer una gráfica. Entonces solamente voy a poner datos positivos porque en este caso no se pueden ejemplificar datos negativos, ya que solamente son datos positivos los que son existentes acá. Entonces vamos a utilizar acá que la variable, el eje horizontal va a ser para el año y lo otro va a ser para la longitud en centímetros. Entonces en este caso pues vamos a ir poniendo 10, 20, 30, 40 años. Vamos a ir de 5 en 5 mejor para ir ejemplificándolo. Entonces aquí tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. Ahora en este caso pues aquí nos vamos a ir de 50 a 50. Aquí tenemos 50, 100, 150, 200, 250, 300 y así etcétera, etcétera, va a ir creciendo los valores acá. Muy bien, entonces voy a meter mis datos en la calculadora. Como acá nos dice, use la gráfica para estimar la máxima longitud de este océano. Entonces vamos a poner estos datos en la calculadora con la ecuación que es 200
1 menos 0.956 multiplicado por la exponencial natural de menos 0.18, y en este caso aquí tendríamos la variable. Entonces vamos a comenzar desde 0 y vamos a llegar hasta 50 de 5 en 5. Entonces los datos que me quedaron aquí inicialmente es 8.8, estaría más o menos por acá. Cuando pasaron 5 me quedó 522, está más o menos por acá. Cuando son 10 son 168, está más o menos por acá. Cuando tengo 15 tengo 187. Cuando tengo 20, 194. Cada vez se va aproximando a 200. Aquí es 197. En 30 es 199. 199. 199. Entonces prácticamente lo máximo que se puede llegar a tener es 100.99, porque la gráfica que nos quedaría acá sería de la siguiente manera, que se va a ir aproximando a ser 200, pero nunca va a ser 200. En este caso, como nos están preguntando, la máxima longitud alcanzable del Ecuador Pacífico es aproximadamente 200, porque nunca va a ser 200. Muy bien, entonces vamos a trabajar el capítulo 5.3 y vamos a realizar los siguientes ejercicios, que sería el 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 27 y 29. Esos serían los temas, los ejercicios que ustedes van a realizar. Sin embargo, pues yo voy a continuar con el siguiente capítulo, que sería el 5.4. Entonces, en el 5.4 pues se va a trabajar acerca de lo que es una función logarítmica. Entonces, las funciones logarítmicas prácticamente son las inversas de los exponentes. Entonces, una función logarítmica se va a representar de la siguiente manera. Por ejemplo, se puede escribir como logaritmo de subíndice a. Entonces, y se lee de la siguiente manera: logaritmo de x con base a. Así es como se lee la expresión que acabo de escribir. Entonces, prácticamente, como les comenté, la función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Entonces, quiero que miremos el siguiente esquema. Entonces, aquí tenemos la definición de la función logarítmica. Dice que sea un número real positivo diferente de 1, el logaritmo de x con base a está definido por, y nos dice que y es igual al logaritmo de a de x, si solo si x es igual a y. Entonces, en este caso hay una forma de escribir la forma logarítmica y la forma exponencial. Entonces teníamos una forma logarítmica y exponencial. Si ustedes observan acá, el exponente de la ecuación exponencial va a ser el resultado de la forma logarítmica, y la base de la función exponencial va a ser el subíndice que tiene el logaritmo en este caso, o la base que tiene el logaritmo. Entonces, teniendo esto presente, pues yo puedo escribir algunas cantidades para que las podamos expresar. Por ejemplo, si yo les dijera logaritmo de subíndice 5 de u es igual a 2.
Entonces yo puedo, esto está escrito en forma logarítmica. Entonces vamos a representarlo en forma exponencial. Entonces la forma exponencial de esta expresión, recuérdense cómo era que habíamos dicho. El subíndice de este va a ser mi base y este va a ser su exponente y este va a ser el resultado. Entonces aquí ya tenemos en forma logarítmica y en forma exponencial. Entonces recuérdense siempre de lo siguiente: este va a ser base, este va a ser su exponente y este va a ser su resultado. Por ejemplo, si yo tuviera logaritmo de base, el logaritmo 8 de base b es igual a 3. Esto está dado ¿cómo se llama? En la forma logarítmica, y ahora lo vamos a escribir en forma exponencial. Entonces, en forma exponencial, ¿cómo sería esta expresión? Sería b elevado a la 3 es igual a 8. Y así podríamos ir haciendo varios ejemplos. Por ejemplo, me llamaría la atención de que miráramos cómo se podría hacer este. La forma logarítmica la estoy escribiendo con rojo. W es igual al logaritmo de subíndice 4 de 2t más 3. Ahora miremos cómo lo escribiríamos en forma exponencial. La forma exponencial la estaba representando con negro. Entonces recuérdense que esta va a ser nuestra base y nuestro exponente sería este y nuestro resultado sería 2t más 3. Entonces nosotros por ejemplo en casos de poder resolver algún tipo de ecuación, nosotros vamos a necesitar de formas para poder expresar o poder resolver, ya que se nos presenta una función logarítmica, yo la voy a tener que resolver en forma exponencial. Entonces, por ejemplo, aquí en el ejercicio ya 5.4 vamos a entrar a hacer problemas. Les voy a explicar cómo es que se resuelve. Entonces, muy bien, entonces aquí nos presentan funciones para que lo cambiemos en forma logarítmica. Yo aquí lo voy a escribir con rojo. Entonces, recordemos cómo sería el cambio para forma logarítmica. Entonces, en forma logarítmica sería lo siguiente: logaritmo. Recuérdense que en este caso esta base va a ser el subíndice o la base aquí. Logaritmo de subíndice 3 del valor que tengo, que en este caso pues que sería el exponente, pues prácticamente sería nuestro resultado acá. Entonces aquí el exponente va a ser mi resultado y 243 iría acá. Lo mismo podríamos hacer aquí, sería logaritmo de subíndice c, p sería mi resultado y d sería el resultado que tengo acá. Acá sería logaritmo de subíndice menos 4 de 1 partido 81 va a ser igual a 3. Aquí sería logaritmo de subíndice 7 de 100p va a ser igual a 7 elevado a la, perdón, de 7 nada más. Acá va a ser logaritmo de subíndice 3. Perdón, aquí hice mal esta. De subíndice 3 es acá. De 1 partido 81. Y esto va a ser menos 4. Entonces aquí va a ser el logaritmo de subíndice 3 de p partido f. Va a ser igual a menos 2x. Aquí va a ser logaritmo de subíndice 0.9 de 1 medio. Va a ser igual a t. Y ahí terminaríamos prácticamente el primer bloque. Muy bien, continuamos con el segundo bloque. En el segundo bloque pues
a nosotros nos van a pedir que resolvamos. Entonces aquí nos piden que cambiemos a forma exponencial. Entonces, ¿cómo haríamos para cambiar a forma exponencial? Recuérdense que el subíndice este va a ser la base, el resultado va a ser nuestro exponente y este va a ser nuestro resultado. Igual acá va a ser b nuestra base, q nuestro exponente y w el resultado. Aquí va a ser 4 nuestra base, 5 menos x nuestro exponente y p nuestro resultado. Aquí va a ser 4 nuestra base, menos 4 el exponente y 1 partido 256 nuestro resultado. 6 base, 3 exponente y 2x menos 1 nuestro resultado. Aquí a elevado a la 3 cuartos y aquí 343. Ya lo cambiamos en forma exponencial. Ahora aquí nos piden que despejemos. En la siguiente pues nos va a pedir que despejemos con base A. Entonces, como les dije anteriormente, para poder resolver este tipo de operaciones, si nos dan una función exponencial, vamos a necesitar volverla logarítmica. Entonces dividimos en ambos lados el número 3 primero, porque necesitamos de que el que tiene exponente lo dejamos solito. Y ahora ya lo volvemos a una función exponencial, logarítmica. Entonces aquí va a ser logaritmo de subíndice A de 10 tercios va a ser igual a 4t. Entonces lo que nos piden a nosotros es que despejemos t, dice acá. Entonces dividimos en ambos lados el 4 y ya tenemos despejado el valor de t. Miremos el lado número 8. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer es primero dejar al que tiene exponente solo. Entonces vamos a restar en ambos lados d y aún tenemos que dejar solo y dividimos en ambos lados el b y ya tenemos listo esta expresión. Entonces lo que vamos a hacer es volverlo forma logarítmica. Entonces nos va a quedar logaritmo de subíndice a de f menos d partido b es igual a t. Entonces ahí ya tenemos despejada nuestra expresión. Miremos la siguiente. En este caso, la número 10. Muy bien, entonces primero despejemos y sumamos en ambos lados el p y vamos a dividir en ambos lados el m. Perdón, aquí es n. Y ya tenemos por lo menos el que tiene exponente solo. Y ya lo volvemos logaritmo. Logaritmo de subíndice a de l más p partido m va a ser igual a t partido n. Despejemos, multiplicamos en ambos lados el n y nos va a quedar la siguiente expresión. Ya tenemos despejado la letra t, la variable t. Muy bien, entonces el siguiente esquema que nos piden es que cambiemos a forma logarítmica. Entonces voy a continuar. Y voy a hacer el número par para que ustedes se queden con los impares.
Entonces, muy bien. Entonces nos dice cambia a forma logarítmica. Entonces aquí va a ser logaritmo de 10. Cuando el subíndice es 10 ya no se pone. Entonces el logaritmo de subíndice 10, de base 10, de 10.000 es igual a 4. Aquí va a ser logaritmo de subíndice 10, ya no se pone porque en este caso cuando no se pone se asume que es 10. De 38z es igual a x. Aquí nos va a quedar, en este caso cuando tengo una exponencial natural, ya no se va a poner este tipo de logaritmo, sino se va a poner logaritmo natural de cómo se llama, de x más 2, y acá va a ser igualado a 0.1t. Aquí va a ser logaritmo 10 de 0.01 es igual a 10 a la menos 2. Y por último, recuerden que en exponencial natural se pone el logaritmo natural, a esto se le va a conocer como logaritmo natural de d es igual a 4. Muy bien. Ahora aquí nos piden lo inverso. Cambiemos a forma exponencial. Y yo voy a hacer la número 16 para que ustedes tengan la posibilidad de hacer el otro. Muy bien. Entonces, hay forma exponencial, ¿cómo nos quedaría esta expresión? Para este tipo de expresión, pues yo les voy a sugerir que utilicemos, perdón, me copié la número 16 y esta era la número eh, para lo otro. Entonces, me había pasado. Sí. Entonces, la número 14 es la que vamos a recortar. Ya que esto nos están pidiendo que lo cambiemos a forma exponencial. Entonces, si nos piden en forma exponencial, entonces recuérdense de que este va a ser, si no hay, es porque nuestro subíndice es 10. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta expresión de esta manera? Subíndice 10, la menos 8, es igual a x. Aquí va a ser subíndice 10 porque no tengo, se asume que es 10. De y menos más 4 es igual a x. Acá ya no se pondría, como el logaritmo natural va a ser exponencial natural de 1/2 es igual a x. Exponencial natural de 7 más x es igual a z. Y exponencial natural de 1.2 es igual a t menos 5. Muy bien. Siguiendo con el siguiente, ahora sí voy a hacer el que había dejado pendiente. Solo para acá voy a necesitar que comprendan algo. Dice que vamos a necesitar una propiedad que dice que el logaritmo de b de m va a ser igual al logaritmo de m dividido el logaritmo de subíndice b. Entonces, en un logaritmo les quiero comentar de que en los logaritmos no puede haber un 0. Si usted pone el logaritmo de 0, pues le va a quedar error en su calculadora, porque en este caso queda indefinido, al igual que los números negativos, o sea que en este caso solo se pueden poner números reales positivos, mayores que 0. Entonces, en este ejercicio precisamente nos van a pedir a nosotros que
utilicemos esta propiedad para poder encontrar el número si es posible. Entonces, acá nos dice encuentre el número si es posible y voy a hacer la número 16. Entonces, miremos lo siguiente. Se recuerdan que yo les dije que cuando había 0 pues iba a quedar indefinido. Entonces, prácticamente vamos a escribir esto de esta manera. El inciso A sería logaritmo 1 partido logaritmo 8. El logaritmo 1, otra propiedad es que el logaritmo de cualquier subíndice de 1 nos va a quedar 0. Por lo tanto, aquí esto nos va a quedar 0 dividido el logaritmo de 8. Que en este caso, pues nosotros podríamos escribir el 8 como 2 a la 3. Otra propiedad que les quiero comentar que sería bueno, tal vez voy a colocarlo acá, las propiedades de los logaritmos que tenemos acá, que dice que el logaritmo de b de m va a ser el logaritmo m partido logaritmo de subíndice b. El logaritmo de cualquier base, y tenemos aquí 1, nos va a quedar 0. Acá en este caso el logaritmo, ¿cómo se llama? Si tengo b y acá tengo b, o sea, si este valor es igual a este, nos va a quedar 1. Y hay una propiedad muy importante, que acá nos dice que si yo tengo el logaritmo de b, y acá tengo un número y x, este exponente puede multiplicar a esta expresión. O sea, como que bajáramos este a multiplicar a esta expresión. Entonces quisiera que pusieran atención a esto porque esta propiedad la vamos a utilizar en el siguiente ejercicio. Porque aquí yo tengo un exponente, entonces yo puedo multiplicar este 3 por el logaritmo de 2. Pero como nosotros sabemos de que esta expresión 0 dividido con cualquier número que sea diferente de 0 nos va a quedar como resultado 0. Miremos el inciso B, logaritmo 9 de 9. Recordemos la propiedad, si tengo la misma base y el mismo número acá, nos va a quedar como resultado 1. En el inciso C nos dice logaritmo 5 de C, y les voy a explicar por qué queda 1 antes de ponerlo acá. Recordemos esta propiedad, logaritmo 9 dividido logaritmo de 9. Entonces, logaritmo en una cantidad dividida dentro de ella misma nos va a quedar 1, siempre que estas cantidades no sean 0. Entonces aquí, logaritmo de 0 dividido logaritmo de 5. Yo les acabo de comentar que en los logaritmos, los números que vamos a poner acá tienen que ser mayores que 0. Por lo tanto, si nos quedara un número menor que 0, este sería indefinido. Entonces este no es posible. Miremos el inciso D. El inciso D nos dice a nosotros logaritmo 6 de base 6, de 6 a la 7. Bueno, aquí pues lo que vamos a hacer es poner logaritmo 6 de 7 y acá logaritmo de base 6. ¿Se recuerdan que les dije que si teníamos un exponente pues este puede multiplicar? Y pues eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Y qué pasa si yo tengo una cantidad multiplicando y es la misma que está dividiendo? Las podemos cancelar y nuestro resultado nos da 7. Si ustedes se dan cuenta, pues en ningún momento hemos utilizado la calculadora para resolver este ejercicio. Entonces, porque las propiedades son las que nos van a ayudar a nosotros a resolver todo esto. Ahora, precisamente en el inciso E, hay una propiedad que nos va a servir bastante. Y esta no la habíamos puesto acá. Entonces esto lo voy a poner acá como una anotación para que la tengamos presente. Que en este caso tiene que ser mayor que 0. Pero acá tenemos una propiedad bastante interesante. Vamos a copiar las dos. Que dice que si yo tengo a con un exponente logaritmo de subíndice a de x, prácticamente se cancelan estos dos y solamente nos va a quedar el x. Siempre y cuando este sea lo mismo que este.
Por ejemplo, si yo pusiera 5 logaritmo 5 de 7, el resultado va a ser 7 porque se cancelarían estos dos. Entonces en el inciso E, precisamente nos están dando 5 logaritmo 5 de subíndice 5 de 4. Entonces podemos cancelar esto y nuestro resultado va a quedar 4. El inciso F nos dice logaritmo de subíndice 3 de 243. Muy bien. Entonces vamos a hacer esta expresión. Logaritmo de 243 dividido logaritmo de 3. Sin embargo, pues nosotros podemos saber que prácticamente 243 es una base 5 del 3. Por ejemplo, si yo pongo 3 a la 5 acá, entonces, ¿qué pasa si yo tengo un exponente? Pues lo puedo multiplicar. Perdón, el exponente era 5 por el logaritmo de 3 dividido el logaritmo de 3. Entonces podemos cancelar esto y nos va a quedar como resultado 5. Y el G, que nos dice logaritmo 2 de 128. Hacemos nuevamente la división, logaritmo de 128 dividido logaritmo de 2. Entonces el 128 se puede poner como una base 2. Solamente que miremos cuál sería el exponente de la base 2. Por ejemplo, si yo elevo 2 elevado a la 7, es 128. Entonces ya sabemos de que este 7 lo podemos multiplicar por ser exponente. Y prácticamente cancelamos estos dos valores, quedándonos como resultado el número 7. Entonces ninguno de estos momentos usé calculadora para poder resolver estos ejercicios. Entonces vamos a pasar a lo siguiente. Acá nos pide que encontremos el número. Y voy a hacer solamente, miremos cómo es puede ser el número 18. Muy bien, entonces acá nos dice el inciso A, 10 logaritmo de 7. O sea, recuerdan que si yo les dije que si no tenía base era porque era 10, entonces prácticamente se pueden cancelar estos dos y nos queda como resultado 7. El inciso B nos dice logaritmo de 10 a la menos 6. Podemos multiplicar esta expresión acá. O sea, en este caso sería menos 6 por el logaritmo de 10. Si se recuerda muy bien, yo les acabo de mencionar que si yo tengo la misma base, el mismo número, nos va a quedar como resultado 1. Entonces, si ustedes se recuerdan, si no tiene índice, este subíndice es porque es 10. Entonces 10 y 10 nos va a quedar como resultado 1. Y 1 por menos 6 es menos 6. C nos dice logaritmo de 100.000. Podemos utilizar cifras significativas para esta expresión, que ya sabemos nosotros que 100.000 es como decir 10 a la 5. Podemos multiplicar el 5 por el logaritmo de 10. Y como estos son subíndice y este número son iguales, se cancela, quedándonos como resultado 5. D, que es el logaritmo de 0.001. Utilicemos nuevamente cifras significativas. Corramos el punto y nos va a quedar que es 10 a... Permítame. 10 a la menos 3.
y podemos multiplicar el menos 3 por esta expresión, y como tenemos el mismo subíndice y el 10 se cancela, quedándonos como resultado menos 3. Y por último, el inciso E nos dice 10 menos 1 más el logaritmo de 5. Muy bien, lo que podemos hacer aquí es separar los términos. Recuérdense que, bueno, tal vez lo voy a resolver en la siguiente para que nos quede bastante espacio. Hay algo que nosotros podemos hacer acá. Aquí hay que utilizar los conocimientos que se han tenido. Por ejemplo, si yo tuviera a m más n, es como decir a a la m por a a la n. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a poner 10 a la menos 1 y aquí vamos a poner 10 multiplicado por 10 al logaritmo de 5. ¿Se recuerdan que si tenemos 10 y logaritmo de 10 se pueden cancelar? Entonces esto nos quedaría como resultado 5. Y pues 10 a la menos 1 pues es 1 partido 10 multiplicado por 5. Nos va a quedar 5 décimos, lo cual lo podemos poner como un medio. Muy bien. Continuando con los siguientes ejercicios, aquí nos dicen resuelva la ecuación. Entonces, resolvamos la ecuación. Miremos en este caso, este va a ser muy sencillo. Solo que cuando hay logaritmos no puede confiar usted en su resultado, porque si el resultado vuelve una de estas expresiones negativas, se pone no hay solución. Porque recuerden que los logaritmos no existen números negativos. Entonces, si yo tengo este logaritmo y tiene la misma base, entonces podríamos cancelarlos y solo quedarnos con estas expresiones. Entonces podemos despejar, sumamos en ambos lados el x y restamos en ambos lados el 4. Entonces aquí nos va a quedar 2x y aquí me va a quedar menos 3. Dividimos en ambos lados el 2 y nos queda como resultados 3 medios. Pero recuérdese que con esto no puede confiar usted en su resultado. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es hacer la prueba, una prueba para ver si no nos queda este resultado negativo. Entonces va a ser logaritmo 3d menos 3 medios más 4. Entonces lo que no nos puede quedar ni 0 ni negativo es acá. Entonces a la hora de sumar o de operar menos 3 medios más 4, nos va a quedar como resultado 5 medios positivos. Lo cual no es ni negativo ni es menor que 0. Por lo tanto el resultado es correcto en este. Miremos en el otro. 1 menos 3 medios. Entonces aquí nos va a quedar como resultado 5 medios. Lo cual el resultado es aceptado porque no hace que el logaritmo sea un número negativo ni 0. Miremos el siguiente. Número 24. Entonces, pues, ya que tenemos el mismo valor acá, podemos cancelar los logaritmos porque es lo mismo. Y nos quedaría x menos 5 es igual a 6x. Restamos en ambos lados del x y nos va a quedar 5x. Dividimos en ambos lados el 5 y nos va a quedar como resultado menos 1. Probemos, como les dije, no hay que confiar solamente que ya encontramos x, probémoslo. Aquí nos quedaría logaritmo 7 de menos 1 menos 5. Y aquí a la hora de operar nos va a quedar menos 6. Desde aquí podemos decir no tiene solución. ¿Por qué? Porque a la hora de sustituir este valor acá,
nos da un número negativo. Entonces no tiene solución, aunque nos haya dado una solución real a la hora de hacer la operación. Miremos la número 26. Lo mismo pasa con los logaritmos naturales. En este caso, si tenemos un logaritmo natural y en el otro lado tenemos un logaritmo natural, podemos cancelar estos dos y nos va a quedar x al cuadrado es igual a 12 menos x. Vamos a igualarlo a 0. Podemos utilizar factorización para resolverlo. Entonces nos va a quedar la siguiente expresión. 4 y 3. Y aquí x más 4 es igual a 0 y aquí x menos 3 es igual a 0. Despejamos la x, aquí nos queda menos 4 y aquí nos queda 3. Hay que ver que no nos quede, hay que hacer las dos pruebas. Por ejemplo, a la hora de sustituir aquí el menos 4. Menos 4 al cuadrado me da 16. Y aquí 12 menos 4 también me da 16. La respuesta es aceptada. Acá 3 al cuadrado es 9 y 12 menos 3 es 9. Entonces los dos resultados son aceptados. Sería menos 4 y 3. Puede ser que en algún momento no nos dé, que uno sea correcto y el otro sea incorrecto. Entonces usted tiene que probar los dos. Ahora miren, en este caso que solamente me están dando un logaritmo, aquí lo que se sugiere es que lo volvamos, lo convertamos a una expresión exponencial para resolverlo. Entonces vamos a tener 2, 4 y acá x menos 5. 2 a la 4 son 16, sumamos en ambos lados el 5 y nos va a quedar como resultado 21. Obviamente 21 menos 5 no es 0 ni menor que 0, entonces el resultado es correcto. Miremos la número 30. Igual que la anterior, vamos a necesitar volverla exponencial. Entonces nos va a quedar 4 a la menos 3 medios es igual a x. Entonces usted lo que puede hacer aquí es dejarlo solamente así, ya que está despejado el x. O también puede operarlo, ¿verdad? Que en este caso, pues, dejar una expresión de la siguiente manera. Recuerden que el índice es subíndice, el índice de la raíz. Y aquí tenemos 4 a la menos 3. El 4, si usted recuerda muy bien, es 2 a la 2, 2 elevado a la 2. Pero como aquí tiene exponente a la menos 3, lo vamos a multiplicar los exponentes. Entonces nos quedaría como resultado la menos 6. Ahora la raíz cuadrada de menos 6 nos va a quedar como resultado 2 a la menos 3. Que ya representando esta expresión, nos va a quedar 1 partido 2 a la 3 para que quede exponente positivo. Y este 2 elevado a la 3 es 8. Entonces nuestro resultado es un octavo. Muy bien. La siguiente expresión, la número 32. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Convirtámoslo en una expresión exponencial. Si no tenemos subíndices porque es 10. 10 a la menos 4 es igual a x al cuadrado. Vamos a sacar raíz cuadrada en ambos lados, que va a ser más o menos la raíz cuadrada de 10 a la 4. Va a ser igual a x. Entonces la raíz cuadrada de 10 a la menos 4 es como decir 10 a la menos 2, la cual lo podemos expresar como 1 partido 10 a la 2, que es equivalente a más o menos un centésimo. A la hora de probar con el positivo, como aquí no hay logaritmo, entonces no hay problema, pero aquí 1 a la 100 al cuadrado no me da 0 ni menor que 0, y menos 1 partido 100 al cuadrado tampoco me da menor que 0. Recuerden que menos dos números multiplicados con signo negativo nos daría el resultado positivo. Muy bien, miremos la siguiente expresión. La que hicimos
fue esta. Entonces ahora nos correspondería esta. Muy bien. Primero, hay un signo multiplicando a esta expresión, entonces yo lo puedo poner como exponente del x a la menos 1 y este es 0.2. Entonces convirtamos esto a una expresión logarítmica. Recuerden que aquí es exponencial natural, entonces sería logaritmo natural de 0.2 es igual a, tenemos la ventaja de que tenemos aquí exponencial natural y logaritmo natural, entonces prácticamente este se cancela. Entonces x a la menos 1 es igual a 0.2. Podemos escribir el 0.2 de la siguiente manera. El 0.2 es como decir 5 a la menos 1. Entonces nuestro resultado prácticamente va a ser 5. A la hora de sustituir 5 aquí, no es 0 ni es negativo, por lo tanto el resultado es correcto. Y la siguiente expresión, tenemos esto. Y aquí se va a resolver de dos vías distintas. Porque primero, este x está multiplicando al logaritmo, entonces va a ser logaritmo de 2 elevado a la x. De una vez convirtamos esta expresión a una fracción que sería 4 a la menos 1 o un cuarto, que también sería lo mismo. Podemos eliminar esto y nos va a quedar 2 elevado a la x. Y usted sabe muy bien que el 4 es 2 a la 2. Y en este caso, al multiplicar 2 por menos 1, nos va a quedar menos 2. Tenemos la misma base, por lo tanto x es igual a menos 2. En este caso, si usted se da cuenta, el logaritmo no tiene x, entonces la respuesta es aceptada. Ahora, continuando con esto, vamos a hacer primero las gráficas. Voy a hacer solamente un inciso para no atrasarme en cómo se llama con el contenido. Entonces aquí nos dice trace la gráfica si a es igual a 5. Solo que en este caso yo voy a hacer solo un inciso por cuestión de... Voy a hacer algunas. Vamos a ver, tal vez hacemos una 2. Una 2. Y voy a hacer el inciso A. Y después vamos a ver qué otro inciso hacemos. Quiero comentarles de que aquí pues vamos a hacer lo mismo. Esto es lo contrario del exponencial. Entonces va a haber una asíntota. Esta asíntota va a ser vertical en este caso. Y va a ser prácticamente el que haga cero nuestro logaritmo. Entonces vamos a, aquí nos están diciendo que pongamos que el subíndice 5. Entonces sería subíndice 5 de x. Entonces vamos a poner x en su calculadora. Si usted no tiene una calculadora muy buena, entonces usted tendría que poner logaritmo de cada x dividido logaritmo de 5. Pero si usted tiene una calculadora que puede poner subíndice de logaritmo, mucho mejor. Entonces aquí vamos a poner menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Solo que yo les voy a sugerir que utilicemos más números. En este caso no tenemos un valor que esté sumándole aquí a x, entonces tomemos dos números más grandes del valor que sume a x. Por ejemplo, si aquí fuera x más 1, lleguemos hasta 3. Si es x más 4, lleguemos hasta menos 6 y 6. Ahora vamos a poner logaritmo es subíndice 5 de x. Vamos a comenzar en menos 2, vamos a terminar de 2 y vamos a ir de 1 a 1. Ahora en este caso en el primer resultado a mí me quedó obviamente un error porque son negativos en x. Igual aquí me va a quedar un error, aquí me quedaría 0 y en 2 me quedó 0.43. Ahora les quiero comentar, ¿puede haber un número negativo en el logaritmo? Sí, son números que estén, por ejemplo, los números negativos puede ser que esté entre 0 y 1. Por ejemplo 0.5, entonces aquí yo sé que aquí va a estar mi asíntota.
¿Por qué va a estar mi asíntota aquí? Porque aquí se vuelve 0 este. Entonces tomemos un valor que esté entre estos dos. Vamos a tomar el 0.5. Entonces a la hora de sustituirlo aquí, mi resultado, lo voy a poner con otro color, solo para que ustedes miren. Vamos a tomar un valor que esté entre estos dos. Dijimos el 0.5. Entonces mi resultado aquí me va a quedar menos 0.43. Entonces miremos cómo nos quedaría la gráfica. La gráfica nos quedaría de la siguiente manera. Entonces aquí voy a tener menos 1, menos 2, 1 y 2. Y solo vamos a graficar las existentes, obviamente. Entonces, ¿dónde está la asíntota? La asíntota está en 5. Entonces voy a poner mi asíntota, perdón, está en 0. Porque esta es el último error. Entonces aquí es donde voy a poner mi asíntota. Miren, aquí va a estar mi asíntota. Entonces, cuando tuve 0.5 me quedó 0.43. Vamos a poner aquí 0.5 negativo. Aquí 1, 0.5 y 1. Entonces cuando me quedó 0.5 me quedó menos 0.43. Cuando yo tenía 1 me quedó 0. Y cuando yo tenía 2 me quedó 0.43. Mi gráfica va a quedar de la siguiente manera. Se va a acercar a la asíntota, pero nunca va a llegar a tocarla. Y aquí pues este va a seguir creciendo. Entonces, ¿cuál sería mi dominio en este? Mi dominio sería de la asíntota hacia donde se dirige, que sería de 0 sin incluir a más infinito. Y mi rango, si usted se da cuenta, pues este puede ir bajando cada vez más hasta infinito y puede ir subiendo, por lo tanto van a ser todos los reales. Esto sería lo opuesto a los exponenciales. Muy bien, miremos otra expresión. Tal vez me interesaría un poquito esto para que miremos lo de las asíntotas que les estoy contando. Entonces aquí prácticamente ya sabemos de que esta expresión va a ser f de x es igual al logaritmo de base 5 de x más 2. Entonces yo les sugería acá que tomáramos dos valores más grandes. Entonces pongamos acá desde 4, o podemos tomar desde 5, usted elige. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a ver cuáles serían nuestros resultados. Sería entonces logaritmo 5 de x más 2. Vamos a comenzar desde menos 5 y vamos a terminar en 5 y que vamos a poner que cada paso sea de 0.5. Entonces, aquí me va a quedar, aquí me quedó error. ¿Por qué? Porque menos 5 más 2 me queda negativo. Menos 4 menos 2 me va a quedar negativo. Menos 2 más 2 me va a quedar 0. O sea que aquí estaría el último error. Aquí menos 1 más 1 me va a quedar 1. Y el logaritmo de 1 es 0. Entonces, ahora cuando yo tengo 0, me va a quedar 0.43. Cuando yo tengo 1, 0.68. Aquí me quedó 0.86. 1, 1.11 y 1.209. Muy bien, entonces yo les sugiero que donde está la asíntota, que es el que vuelve 0 obviamente usted puede encontrar su asíntota de la siguiente manera, tomando esta expresión y despejando. Aquí va a estar nuestra asíntota, miren, precisamente acá. Entonces tomemos un valor entre estos dos, tomemos menos 1.5 y el resultado aquí me va a quedar menos 0.43. Miremos la gráfica entonces cómo nos quedaría acá.
Entonces dijimos de que íbamos a tener una asíntota la cual se encuentra ubicada en menos 2 negativos, en 2 negativos, perdón. Y vamos a graficar solo los datos existentes. Por ejemplo, aquí tenemos menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ir de 0.5, 0.5, 1, 1.5, 2, etcétera. Aquí menos 0.5, menos 1, menos 1.5, menos 2, menos 2.5 y 3, negativo. Muy bien, entonces en el primer dato, si ustedes se dan cuenta, menos 1.5, yo tengo 0.43 negativo, entonces este está más o menos por acá. Cuando tengo menos 1, tengo 0. Cuando tengo 0, tengo 0.43. Cuando tengo 1, tengo 0.68. Cuando tengo 2, tengo 0.86. Cuando tengo 3, me da 1 en 4.11 y acá. Entonces nuestra gráfica se va a ir aproximando a la asíntota, acercándose, pero nunca la llega a tocar, y aquí va a ir creciendo de esta manera. Entonces nuestro dominio va a ser desde la asíntota, que es menos 2, sin incluir, hacia más infinito, porque así se dirige la gráfica, y nuestro rango van a ser todos los números reales. Muy bien, vamos a continuar, y esto es lo que usted tiene que hacer en la gráfica, tanto en esta como en la otra. Entonces aquí nos dice, encuentre una función logarítmica de la forma para esta expresión. Esto sí lo voy a hacer. Voy a hacer la número 48. Bueno, aquí nos están dando algo que nos va a ayudar bastante. Nos dicen que f de x es igual al logaritmo de subíndice 5, de subíndice, perdón, a de x. Bueno, aquí nos están dando nuestro x y nuestro y. Entonces aquí dice que cuando yo tengo que y es 3, me dicen que x es 8. Y pues despejemos. El 8 lo dividimos en ambos lados. Y lo que queremos es encontrar el valor de a. Entonces volvámoslo en una expresión exponencial. Entonces va a ser... perdón, disculpen, aquí estoy cometiendo un error bastante grande. Yo había visto que a estaba multiplicando a 8, pero este es el subíndice. Entonces va a ser a con exponente 3 es igual a 8. Entonces, obviamente, pues aquí es sencillo esto porque vamos a sacar raíz cúbica en ambos lados. Y ya sabemos de que la raíz cúbica de 8 es 2. Por lo tanto, nuestra función va a ser logaritmo de subíndice 2 de x. Esta sería la función de esta gráfica. Muy bien, aquí nos piden hacer casi lo mismo, solo que aquí pues nos están dando algo que nos va a servir también. Entonces aquí nos dice en la figura se muestra la gráfica de una función expresa en términos de f y nos dan esta expresión. Entonces la gráfica que voy a tomar en este caso va a ser la número voy a hacer dos, voy a hacer las 50 y 52. En este caso, pues si usted observa acá, tenemos la asíntota que está aproximándose a 0, pero no es 0. Y pues vamos a encontrar este valor. Entonces, f de x va a ser igual al logaritmo de subíndice a de x. Entonces aquí tenemos x y y. Tenemos 0.
y el x tendría el valor de menos 1. Entonces dividimos en ambos lados el x, el 1, perdón, y nos va a quedar que 0 es igual al logaritmo. Perdón, nuevamente estoy haciendo lo anterior, aquí este lado está multiplicando con este, entonces convirtámoslo en una expresión exponencial. Entonces a elevado a la 0 nos va a quedar como resultado menos 1. Entonces nosotros sabemos de que cualquier número elevado a la 0 pues es como resultado 1. Perdón, no había leído bien las instrucciones, pero es más sencillo de lo que nos están pidiendo acá. Acá nos están diciendo de que a través de la función que nosotros tengamos acá, solo representemos, exprese fx en términos de f, dice acá. Entonces, si usted observa, pues nosotros tenemos un dato aquí. La gráfica es muy similar a esta, solo que en este caso pues es una imagen. Entonces, cuando es una imagen en x, entonces la gráfica prácticamente sería con un x negativo la función de f mayúscula k, y eso era lo único que nosotros teníamos que hacer. Por ejemplo, miremos en el otro caso, en la 52. En la 52, permítame, se lo vamos a bajar un poquito más. Eso es corrimiento de puntos y de gráficas. Entonces miremos acá. Nuevamente nos piden que expresemos f de x en f. Entonces prácticamente en esta expresión, si podemos observar, pues hay un corrimiento de la gráfica que nosotros tenemos acá, que se corrió 3 unidades para acá. Entonces f de x va a ser igual a f de x más 3, porque hubo un corrimiento en la gráfica. Eso es algo que ya habíamos explicado anteriormente acerca de la traslación, que en este caso, si ustedes observan, pues es la misma gráfica que tenemos acá, solo que esta se corrió 3 unidades para acá, 1, 2, 3. Cabal, efectivamente tenemos este punto acá, y aquí está nuestra asíntota. Entonces solamente lo único que está sucediendo acá es de que lo que nos están pidiendo es un corrimiento prácticamente. Voy a hacer una de las 54. Tal vez lo podemos dejar en este mismo espacio. Entonces quiero que observemos la diferencia entre la gráfica original y esta gráfica que nosotros tenemos acá. Prácticamente, si ustedes observan, aquí tenemos 2, aquí tenemos 4, aquí tenemos 1, y aquí tenemos 2, aquí teníamos hasta menos 1 y aquí teníamos hasta menos 2. ¿Qué es lo que sucedió acá? Que hubo prácticamente un alargamiento en ¿cómo se llama? En Y. Por lo tanto, ¿cómo sería nuestra f? En nuestra f de x, un alargamiento del doble, por lo tanto va a ser 2 multiplicado por la función original. Y eso es lo que teníamos que hacer prácticamente. Yo estaba haciendo las cosas un poquito más complicadas, pensaba que era otro, no había leído bien la instrucción. Muy bien, aquí nos dice que aproximamos en x con cifras significativas. Eso lo puede hacer usted con calculadora, eso no hay ningún problema. Entonces voy a hacer las siguientes expresiones. Voy a hacer la número 58. Dice hallar la rapidez de crecimiento, y nos dice la función es f de x es igual a 59 octavos de x a una función exponencial con base e y aproxime la rapidez de f. En este caso pues nos dice cambie f de x a una función exponencial con base e y aproxime la rapidez de crecimiento. Entonces lo que vamos a utilizar es esta propiedad, y esto nos va a ayudar un montón. Si yo tengo la misma base y el logaritmo, pues se pueden eliminar, y eso es lo que vamos a tratar de poner
porque esto también podría ser en este caso, ¿verdad? Que si yo tuviera el logaritmo natural de x, nos va a quedar como resultado x. Entonces lo que vamos a colocar acá es lo siguiente. Va a ser f de x va a ser igual a 50, y aquí vamos a poner logaritmo natural y de 9 octavos de x exponente. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar esta cantidad por esta expresión. Ya sabemos de que si yo anulo esto, pues bajo el 9 octavos, eso no hay ningún problema. Pero como lo quieren que lo expresemos con base entonces bajamos a multiplicar el x, logaritmo de 9 octavos de y esta sería mi expresión. Muy bien, miremos la siguiente. Acá dice el decaimiento del isótopo de bismuto es el isótopo radioactivo del bismuto se desintegra de acuerdo y nos dan esta expresión. Entonces K2 menos T quintos, donde K es constante y T es el tiempo en días. Se expresa T en términos de Q y T. Entonces aquí lo que nos están pidiendo es de que despejemos el T. Dividimos en ambos lados el Q, la K, y vamos a convertir esto en una expresión logarítmica. Entonces nos va a quedar la siguiente expresión. Logaritmo logaritmo de subíndice 2 de Q partido K es igual a menos T medios. Entonces, como lo que nosotros tratamos de buscar aquí es despejar el valor, multipliquemos en ambos lados el menos 2. Entonces, esta expresión nos va a quedar como resultado el despeje de T. Muy bien, miremos la siguiente. Le vamos a bajar un poquito más. Acá nos dice un condensador eléctrico con carga inicial, después de 3 segundos se carga y nos dan la ecuación. Entonces dice que despejemos el valor de K. Pues no es sencillo, dividimos en ambos lados el Q sub O, y en este caso, como tenemos una exponencial natural, vamos a escribir logaritmo natural de Q partido Q sub O de K partido T. Dividimos en ambos lados la K y nos va a quedar la siguiente expresión, que sería prácticamente el despeje de T. Muy bien, voy a usar la número 68 y con esto terminamos este tema. La intensidad del sonido dice. Consulte el ejercicio 67. Bueno, voy a hacer la 67 para que así me puedan comprender lo que necesito hacer aquí. Entonces, acá dice la intensidad del sonido, la intensidad acústica de un sonido con la experimenta el oído humano está basado en un nivel de intensidad. Una fórmula empleada para hallar el nivel de intensidad es esta, donde I sub O es el valor especial y acordado con el sonido más débil que puede ser detectado por el oído en ciertas condiciones. Encuentre I es 10 veces IO, I es 1000 veces IO y I es 10.000 veces IO. Entonces esto es muy sencillo. En este caso pues sería 10 el logaritmo. Acá nos dice en el inciso A que I es 10 veces IO, entonces voy a poner 10 veces IO. Cancelo estos valores,
Logaritmo de 10 es 1 por 10, me va a quedar 10. Lo mismo vamos a hacer con los demás. 10 logaritmo. Y en el otro es 1000. IO. Partido IO. Se cancela. Y el logaritmo de 1000 es 3 por 10 es 30. Y por último, voy a hacerlo acá. El inciso C. Va a ser 10 logaritmo de 10.000. El 10.000 lo voy a representar con un 10 a la 4. IO. Partido IO. Se cancela. Logaritmo de 10 a la 4 es 4 por 10. Nos va a quedar resultado 40. Entonces ahí terminaríamos. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a trabajar de este ejercicio? Este ejercicio vamos a trabajar los siguientes números. Vamos a trabajar de la número 1 hasta la número 53. Los múltiplos de 3. Y de ahí nos vamos a hacer el número 57, 59, 61, 63, 65 y hasta ahí. Muy bien, entonces fue un gusto y pues hasta aquí vamos a dejar la clase al día de hoy.